políticas abanderan el cambio. Es decir, ustedes plantean cambio, hay otras formaciones políticas que evidentemente todas las que no son las que actualmente gobiernan plantean un cambio. ¿Por qué el cambio tiene que ser hacia la izquierda? ¿Por qué no solamente hay un cambio andaluz, como predica una de las fuerzas políticas que concurren a estos comicios? Porque la ciudadanía cada vez se ha dado más cuenta, sobre todo después de las elecciones generales, que esta terrible crisis, sus consecuencias, la estafa a la que se ven sometidos continuamente los ciudadanos por las medidas fracasos que se van tomando para afrontar dicha crisis, es imposible superarla con un cambio de gobierno. Lo hemos visto con el Partido Popular, ha sustituido al Partido Socialista y ha puesto 3 tazas más encima de la mesa, y las medidas de recorte durísimos, de ajuste, siguen dándose, pero de manera más radicalizada. Esta crisis solo la podemos superar con un cambio de política. Y ahí es donde Izquierda Unida aparece nítidamente, con fuerza, con un nuevo paradigma económico y social, enfrentando a la crisis, mirándola a los ojos y huyendo de las mentiras que nos están lanzando el bipartidismo, fundamentalmente, que es el que sostiene este ritmo de crisis. Por lo tanto, para que haya un cambio debe de ser de política. No nos vale la alternancia, nos vale la alternativa. Bueno, la manera de esquematizar un poco las propuestas de cada uno de los candidatos que han pasado por aquí ha sido utilizar 5 ejes básicos que pues, nos hemos permitido un poco para repartir las áreas de gobierno de las que tienen competencia la diferente consejería de la Junta de Andalucía en la actualidad. Sin duda el empleo viene, y la economía también, y la hacienda, en esta ocasión, en este caso autonómica, viene marcando el eje conductor de todos los partidos políticos por la crisis tan atroz que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cuáles son las propuestas de Izquierda Unida para atajar el desempleo, para mejorar la situación económica de nuestra región? O no sé, a lo mejor en Andalucía la cuestión viene un poco de arriba, viene a nivel nacional o a nivel internacional y tenemos que esperar a ver qué llega. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que decirle a los ciudadanos y ciudadanas que nosotros tenemos un estatuto de autonomía. Ese estatuto de autonomía es nuestra Constitución. Y esa Constitución nos dice en el artículo 10 que hay que perseguir como objetivo estratégico una sociedad de pleno empleo. Luego tenemos el artículo 156 y el 157. El 156 nos viene a decir que la economía tiene que estar al servicio del interés general. Ostente quien ostente la riqueza, ostente quien ostente la propiedad. Y el 157 nos dice que tiene que haber una planificación democrática de la economía con participación pública, yo diría democracia económica. Por lo tanto, en ese sentido, poner el estatuto en valor es un elemento central, fundamental. Al poner el estatuto en un aspecto central, yo creo que hay necesidad de ir a un nuevo modelo de desarrollo. Y el nuevo modelo de desarrollo que nosotros estamos planteando tiene que tener 2 objetivos básicos en estos próximos 4 años. Crear empleo y romper con la pobreza, con la desigualdad territorial y social que tiene nuestra comunidad autónoma. Y cuando hablamos de un modelo económico, de un modelo laboral, creo que tiene que estar sustentado en 4 o 5 elementos centrales. Primero, tiene que ser un modelo económico de solidaridad, que significa que la riqueza que se crea, el empleo que hay, tiene que tener un concepto de reparto y de solidaridad mayor que el que tiene. El segundo gran aspecto es que tiene que ser sostenible, tenemos que ir a un modelo de economía que nos signifique que preservamos el futuro y preservamos nuestro patrimonio natural, nuestra ordenación del territorio, todo lo que representa el territorio como un recurso a potenciar y, lógicamente, a desarrollar. Tiene que intervenir, lógicamente, el conjunto de la sociedad para que haya un modelo económico que rompa la discriminación, que rompa la desigualdad, y finalmente tiene que haber intervención pública en la economía. Pero situado eso, que sería el tema general, yo creo que hay otra serie de pilares donde se tienen que sustentar los objetivos estratégicos de nuestra comunidad autónoma. Y ahí el sector agroalimentario es un elemento central, el tema de la economía social y el impulso a autónomos, pymes y cooperativas debe ser un eje central de toda nuestra situación económica, el tema de un modelo de desarrollo desde el punto de vista turístico integral y sostenible es otro pilar fundamental, y las energías alternativas. Pero quedaría, yo diría, coja la situación si al final no hay unos servicios públicos en condiciones, una educación, una salud, una dependencia, unos servicios sociales, una renta básica al servicio de la ciudadanía, como dice el Estatuto de Autonomía. Y ahí es donde tenemos enclavado, yo diría, todo un eje de acción política, de acción económica, también de una política con banca pública, de por dónde entran los ingresos, de cuál es la política fiscal, que en definitiva ponga a esos ejes políticos también los recursos necesarios para una Andalucía que yo creo que tiene que pisar con más fortaleza en Madrid y con más fortaleza en Bruselas. La economía y el empleo, el primero de los pilares
abordando. Políticas de empleo en concreto. No sé si tienes esa exposición que has realizado o tenemos algún tipo de apuesta un poco más a nivel práctico. Es decir, pues si pasado mañana regenta Izquierda Unida la Consejería de Empleo, ¿cuáles son quizá los ejes básicos de actuación para decirle a todas las personas que nos están viendo vamos a generar empleo o vamos a intentar mitigar el desempleo? Pues hay en principio unos planes que se pusieron en marcha por parte del Parlamento de Andalucía que nosotros hemos reclamado y que el Partido Socialista hizo desaparecer, como es el Plan Proteja, que venía a los ayuntamientos, el Plan Menta, que qué duda cabe que orientado hacia el municipalismo, hacia los pueblos de Andalucía, generaría un empleo, lograría mantener determinado empleo y no deteriorarlo. Pero cuando nosotros estamos hablando de la consolidación y extensión, por ejemplo, de los servicios públicos, de nuestra sanidad, de nuestra educación, también estamos hablando de generar empleo. Mire, hay un acuerdo en el Parlamento de Andalucía aceptado por las 3 fuerzas políticas presentes de un grupo de trabajo que dice que había que incorporar 15.000 profesores en Andalucía en estos 4 años. No hemos llegado ni a los 5.000. En Málaga nos harían falta, para tener una atención médica suficiente, la incorporación de unos 300 facultativos. Ese es otro nicho, la prestación de servicios públicos de calidad, su consolidación y extensión es un nicho de empleo, además estable, que creemos necesario y que también vendría a revertir una situación. Le he hablado de la industria agroalimentaria. Nosotros creemos que nuestra ganadería, nuestra agricultura debe de tener mucho más peso en el Producto Interior Bruto, que la Vega de Antequera puede ser la despensa natural de la provincia de Málaga y que ahí todavía hay mucho por hacer. Hemos hablado del turismo, pero también pensamos que la construcción, un sector importantísimo que se nos ha caído, se nos ha desplomado, tiene que ir recuperando algo de tono, algo de actividad. Por supuesto, alejado del carácter especulativo que tenía, pero hemos planteado la puesta en marcha de la red de centros públicos, tanto en el caso de la educación como la dependencia y la sanidad, que vendrían a contribuir al repunte de esa construcción, y también algo muy importante, la rehabilitación de vivienda y la construcción de vivienda de protección oficial para hacer posible ese derecho constitucional y estatutario. Todo eso mientras que logramos darle la vuelta a esto como un calcetín. He dicho antes que Izquierda Unida representa un nuevo paradigma económico. Todo esto mientras ponemos los instrumentos financieros, tributarios al servicio de nuestra tierra y logramos cambiar nuestro modelo productivo. ¿Para qué? Para alcanzar ese objetivo que viene en nuestro estatuto y que es el pleno empleo. Bueno, pues dejamos a un lado el tema de la economía y el empleo, nos vamos con las políticas sociales y las consecuencias que puede tener, porque además se está relacionando mucho el tema de la hacienda, la administración económica, los presupuestos de la administración y para el funcionamiento orgánico de la propia administración, el déficit por ende también, la diferencia entre lo que se gasta y lo que se ingresa, contando también con los servicios públicos evidentemente. ¿De dónde van a recortar? Hemos preguntado también a otros candidatos. Es decir, porque se abandera mucho por parte de precisamente las fuerzas de izquierda que si el PP entra a gobernar se recortarán derechos sociales. ¿Ustedes cómo esperan conseguir reducir el déficit sin recortar en derechos sociales o cuáles son las propuestas ya más genéricamente en políticas sociales? Es que hay dos formas y los ciudadanos lo entenderán, dos formas de equilibrar el déficit. O porque haya una mejor política fiscal o porque haya más ingresos en la hacienda pública, porque se consiga que paguen más los que más tienen, para que efectivamente no tengamos que entrar en una política de recorte. O está la otra política, la que ha hecho el Partido Socialista y el Partido Popular, que se trata de recortar en los servicios públicos, recortar en los salarios, recortar en los funcionarios, recortar en los derechos, recortarlo todo. El Partido Socialista era con una tijera y el Partido Popular es con un hacha. Yo creo que a hachazos limpios está recortando el estado de bienestar. Y nosotros lo que hemos planteado, que para esa política antes que hablaba José Antonio Castro de empleo, con un gran empleo, un plan de empleo a nivel nacional y empleo en Andalucía, se necesita lógicamente recaudar más. Y alguien puede pensar, ¿de dónde? Bueno, los inspectores de Hacienda, la agencia tributaria, lo que nos dicen es que hay aproximadamente 60.000 millones de euros que se evaden anualmente de la hacienda pública. Hay un gran fraude fiscal, hay una economía sumergida exagerada, hay al mismo tiempo evasión de fraude fiscal fuera hacia paraísos fiscales, y lo que se trata es de hacer posible de que lógicamente en este país paguen los que efectivamente tienen que pagar y no están pagando.
pagando. Y sobre todo no están pagando las rentas del capital. Y están pagando casi todo las rentas del trabajo. Y claro, si ese dinero entrara en las arcas públicas, no habría que, para ajustar las cuentas, que recortar absolutamente nada para equilibrar el déficit. Se equilibraría con esos recursos que están en nuestro país, pero que efectivamente alguien se queda con ellos y no lo entrega al conjunto de la ciudadanía. Ese es el elemento central. Ese elemento central nos permitiría hacer políticas de empleo y permitiría también, lógicamente, preservar la sociedad del bienestar, sobre todo en sus grandes servicios. El servicio de educación, el servicio de salud, el servicio de dependencia, los servicios sociales, incluso poner en valor la renta básica, incluso poner en valor políticas para erradicar en su conjunto y en su totalidad la pobreza. Son dos formas de entender la acción política, la acción presupuestaria, es decir, cómo tiene que funcionar el modelo. Y en ese sentido, es verdad, hay un fuerte enfrentamiento entre lo que representa nuestra política y lo que representan las políticas que defiende el bipartidismo. Por eso digo que el Partido Socialista y el Partido Popular, en materia de políticas en el Estado, en Europa, en Andalucía, están prácticamente defendiendo lo mismo. Yo creo que se da el paradigma de ver solo una alternativa, la alternativa que nosotros estamos planteando. Y yo creo que es una alternativa que cada día tiene un espacio mayor en el conjunto de una ciudadanía cansada, una ciudadanía que se revela cada día más porque efectivamente le están quitando todos sus derechos, sean en la clase trabajadora o sean en los servicios públicos, a través de políticas que están solo beneficiando a los grandes, a los poderosos, y están perjudicando a la mayoría social. Y la gente se preguntará siempre, y si somos mayoría social, ¿cómo no somos capaces de derrotar a esa minoría que ampara las políticas del señor Rajoy, del señor Arena o del señor Griñán? Bueno, pues yo creo que podemos hacerlo. Y el día 25 tenemos una oportunidad, luego tendremos otra el día 29 con respecto a la reforma laboral.